Muchas gracias a todos por venir a este tercer diálogo del arte que promueve Amigos del Museo, y gracias al Museo de Bellas Artes podemos celebrar aquí. Nos ponen a disposición esta sala maravillosa que tenemos que tener cuidado con ella. Hoy tenemos a dos artistas, si son diálogos del arte, son artistas, de dos disciplinas diferentes, poesía y plástica, pintura y escultura, pero que tienen muchas cosas en común, se entrelazan. Es como si su mirada entrara en la del otro, porque José Luis García Martín es un hombre, una persona bien conocida que trabaja con palabras, pero es un casi depredador de imágenes que captura con su máquina, que enmarca y que las transforma, las transfigura en otra cosa. Y Federico Granell, que es un artista plástico, pero como se ve en lo que está pasando, en sus cuadros parece que hay algo más. Es como si estuviera ocurriendo algo o va a ocurrir algo. Federico es de Cangas de Narcea y tuvo un momento casi de revelación en un viaje a Italia. Hasta entonces él, pues tenía mano para el dibujo, pero su intención no era ser artista plástico, sino algo que tuviera rápidamente una traducción en un empleo. Incluso cuando intentó ser ingeniero de minas, después se fue a hacer Bellas Artes a Salamanca, pero con la intención de hacer algo de comunicación. No quería hacer eso, quería aprender en la carrera. Sí. Pero en el viaje a Italia, el destino ineludible le llevó a las artes plásticas. Sí, eso es. Y desde entonces, pues es lo que hace, vive de ello. Y yo me gustaría preguntarle ahora, en estos cuadros que estamos viendo aquí, que son de diferentes épocas, pero que todos tienen algo semejante, parece que hay algo más, que hay como lo que decía antes, un relato. Entonces yo me pregunto si lo que tú quieres contar es algo que ya existe, o sea, que tú tienes en la cabeza, o simplemente quieres sugerir al espectador que él, con estas imágenes, se construya el relato que ocurre ahí. Sí, cuando pinto y preparo una exposición, mi idea es que haya una historia que al salir de la exposición, como si hubieras visto una película, ¿no? Una sensación de historia que transcurre, que empieza y acaba. Y cada cuadro es como una especie de fotograma de esa historia, de esa película, que luego el espectador pues lo lleva a su casa, lo digiere, lo piensa y saca sus conclusiones. No me gusta tampoco dejar las cosas súper claras, ¿no? En la pintura que hago es un poco eso, toque misterioso, un poco metafísico a veces, un poco hopperiano y un poco es eso lo que me gusta desde que me compré un libro de Hopper de adolescente. Dije, bueno, esto me parece de lo más interesante que se puede hacer ahora mismo. Y entonces eso, al dedicarme a la figuración, creo que te permite contar esas historias, esas microhistorias también, ¿no? Cada cuadro puede ser una microhistoria que te va llevando a ese mundo, a ese viaje, a ese momento, a sitios un poco a veces misteriosos. Yo, según qué temporada, pues voy trabajando en temáticas. En una época me dio por visitar sitios abandonados en Asturias. Visité la fábrica de San Claudio en el 2016 o 15 y a partir de ahí fue como un poco investigar sobre ese sitio, sobre el abandono, sobre el paso del tiempo, ¿no? O sea, intento que cada exposición toque una temática y desarrollarla, claro, desde mi punto de vista, ¿no? Que es
pues voy a los sitios, hago fotos, luego en el estudio yo lo desarrollo. Es un poco mi manera de trabajar. José Luis García Martín es bien conocido como crítico, amado y odiado, como promotor, como padrino de poetas, de escritores, como editor de una revista que tuvo mucha relevancia en la cultura española, Clarín, como financiador, porque durante tiempo sostuvo Anáfora, polemista, desde luego, es quizá la faceta que más le gusta, generoso con su tiempo, es verdad, y sobre todo, por lo que está aquí, es poeta. Y yo te quiero preguntar, ¿ves cómo es polemista? Muy impaciente. Cuando yo le propuse participar en estos diálogos, no dudó, dijo, quiero ir con Federico Granell, al que yo no conocía y que llamé por teléfono y me recibió inmediatamente, que por cierto, una de las cosas que comentaba con el presidente es que esto es un diálogo hecho por amigos del museo, pero también se hacen amigos los que dialogan. Entonces yo lo que te quiero preguntar, antes de que digas todo lo que vas a decir, es ¿por qué elegiste a Federico? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, expresar mi alegría por estar en este lugar tan hermoso. Creo que nunca he hablado en un sitio tan espléndido. Solo estar aquí ya es un regalo. Sí. Y le agradezco a la directora del museo el que haga estas actividades y al director de amigos del museo que haya pensado en mí. Y cuando me propuso estar aquí, naturalmente acepté de inmediato, como un regalo, que es lo que es, porque yo tengo la idea de que no soy propietario de nada, pero soy copropietario de muchas maravillas. Y una de las maravillas de las que soy copropietario es este museo. ¿Por qué soy copropietario? Porque paso distraídamente muchas tardes en algún momento y porque tengo amigos aquí en los cuadros, que no son los más famosos, pero que siempre vengo a verlos, y porque me gusta, afortunadamente, no es como el Prado, que dejen hacer fotos, y yo hago fotos no de los cuadros, sino de detalles, y con esos detalles compongo otras obras artísticas, arte sobre arte, que luego difundo, porque tenemos la suerte ahora de que todos podemos difundir lo que hacemos gratuitamente en las redes sociales, y cada uno tiene su público, no se le impone a nadie, y lo ve el que quiere. Y ahí me gusta que si vasos, que si pie, que si el paisaje de una pintura medieval que está al fondo, me gusta hacer otra cosa. O sea que estoy muy contento de estar aquí, y cuando me propuso un pintor, pensé naturalmente en Federico Granell, que le conocí con César Iglesias, que hizo un reportaje sobre él para la revista Clarín, porque si yo fuera pintor, querría ser Federico Granell. O sea, Federico Granell es como yo, o yo soy como él, pero sabe pintar y no yo. Yo tengo que hacer otra manera. Pero tú sabes escribir. Eso. Bueno, escribir me gustaría. Pero se han dado casos extraños, porque una vez fui a una exposición suya, la Galería de Gijón, Gemma Llamazares, entro y de pronto veo un cuadro que es una foto que yo hice. O sea, que se puso en Capri, en un lugar de Capri, arriba, cerca de la Certosa, bueno, que se ven los farallones, etc. Y había escogido el cuadro el mismo lugar que yo he hecho la foto. O sea, teníamos esa visión lo mismo. Y estas figuras de aeropuertos, estos solitarios en los aeropuertos, muy hopperianos, pero en aeropuertos, no en gasolineras. Yo tengo alguno, de esa vez que está uno en un aeropuerto, está todas las salas vacías, hay un señor mirando hacia la cristalera, algunas fotos que son exactamente igual. Y luego, o sea, que tiene una visión muy parecida a la mía. Le gusta viajar como a mí. Ahora va a ir me contó, no revelo secretos como tú, eso de que quiso ser ingeniero de minas, vaya cosa que vas a contar. A la Bienal de Venecia. Yo ahora es muy cansado, muy fatigado, no voy ahora, pero he ido varios años y sí me ha parecido fascinante, como un parque de atracciones para adultos. Me pareció bastante fascinante. Y luego, y termino, no quiero hablar mucho, lo que tenemos en común además es que no es un solo pintor que hace cuadros. Es un inventor de historias, es un ilustrador de historias que él inventa. O sea, él se inventa una historia
se encuentra en un mercadillo el álbum de fotos de una familia y se inventa la historia de esa familia. Y recrea esas fotos con imágenes. Y recrea episodios que no están en las fotos, en cuadros que algunos veremos. O sea que en realidad es algo más que pintor, porque yo creo, esto lo discutimos, lo discutiremos, que el arte no es artesanía, que el pintor no es un copista o una persona que copia esculturas, que hace esculturas con el diseño, es meritorio, pero es otra cosa. El arte es cosa mental, que lo decía Leonardo da Vinci, creo, cosa mental. El arte está en la cabeza, es el que concibe la obra de arte, el artista. Y puede haber un artista, esto es lo paradójico, que haga una obra de arte sin tocar los pinceles, sin tocar el lienzo. Yo vi en el, bueno, me estoy enrollando demasiado, pero en fin, termino. Vi en el Museo Botín de Santander una vez un mural, que era un mural viajero, pero no un mural que se trasladaba como el Guernica y se deterioraba, no. Eran unas instrucciones sobre los cuadros, los colores, los matices, era como un problema matemático que estaba registrado como tal, se pedía permiso y en cada sitio a donde iba, artistas de allí lo realizaban, pero lo realizaban de acuerdo con las instrucciones. Era el mismo en todas partes del mundo y no era el mismo. O sea, lo material no era lo mismo, pero era la misma obra de arte. A mí me fascina todas esas historias del arte. Sí. Sol Levitt, me parece, ¿no? Que es Sol Levitt. Sí. El artista que es Sol Levitt. ¿Lo conoces? ¿Lo viste? ¿No? Sí, sí, sí. Sí, después son Santander. Sí. Entonces, como estamos en el museo, que, como dice José Luis, viene a estar, a disfrutar, a ver, a capturar, ¿de qué manifestaciones artísticas te afectan más? ¿Cómo te inspiras? ¿Te inspiran acaso a veces Los museos, sí, claro, sí, dime muchísimo. ¿Cuáles son las obras que...? Pues ya hablaste de Hoppers. En este museo, que estuvimos charlando también ayer, el primero que se me vino a la cabeza fue Galano, el autorretrato que tiene aquí el museo, que me parece muy... eso, como que un poco te metes, torturador, es misterioso, oscuro. Y luego también me vino a la cabeza el apostolado al Greco, que también me parece, bueno, uno de los pintores así que siempre es de la historia del arte uno de los que más me llaman. Y después también me vino a la cabeza, o sea, tres pintores. Fortuny, el cuadro que hay de Fortuny aquí en el museo, de una niña en un jardín, por lo cotidiano, lo pequeñito, no sé, lo natural, ¿no?, de la escena, que luego te fijas y está lleno de detallitos, de flores, de ramitas, de todo, ¿no? Son, bueno, tres cosas que, por ejemplo, eso, creo que podrían estar en mi pintura, ¿no? Una cosa un poco más oscura, una cosa un poco más histórica, ¿no? Porque también me gusta inspirarme en pintores clásicos eso, hace poco, eso, en Roma, pues como Caravaggio, ¿no? Siempre hay, vas a ver, es una cosa que hago siempre, cada vez que voy a Roma voy a ver un Caravaggio que para mí es como, no sé, saludar al cuadro, y aunque esté lleno de gente, porque es imposible verlo tranquilo, me relaja, me gusta como un poco darle mis respetos al cuadro y irme. Y el de Fortuny, porque hace poco también estuve en el Museo Fortuny de Venecia, y es maravilloso, es un sitio que te transmite como una energía, como una felicidad de trabajo, de que pasaban cosas allí. Están los talleres arriba, ¿no? Sí, donde trabajaba y todo. Es súper... Y las lámparas, todas las escenografías, los teatros, todo eso, dices, qué felicidad de estar aquí en Venecia, que en este sitio, y me imagino fiestas y todo lo que pasaría ahí, ¿no? Es un poco... Siempre los museos están en mi... A ver, hago un viaje y el objetivo es ver algún museo, siempre. O sea, es necesario, ¿no? Es lo que me inspira. Hace poco estuve en Londres viendo una exposición de Lucien Freud,
Y la verdad es que me quedé, bueno, como siempre. Nunca había visto cuadros sueltos, pero claro, cuando ves ahí toda la exposición de dibujos conectados con las pinturas, te emocionas. Bueno, yo eché alguna lagrimina en la exposición, que es para mí difícil porque suele emocionar más una película o la música. Estás en una ópera, pues claro, hay una escena, música, todo eso tiene la facilidad de emocionar, ¿no? Porque la música te toca muy dentro. La pintura cuesta un poco más, hay que pensar, no te llega tan instantánea y es difícil que a veces pasa, raramente, pero a veces eso, te emocionas y lloras con algún cuadro, ¿no? Eso sería para mí el sumum, ¿no? de la pintura. Sí, bueno, antes de seguir con José Luis, quiero que nos comentes, claro, tú eres un artista viajero, tremendo, pero que tus cuadernos de viaje, que los tienes aquí, sí, traigo aquí, sí. Son acuarelas o sí. Son pinturas. Acuarelas. O sea que tus recuerdos son gráficos, no son fotos. Aquí pongo. Sí, no son fotos, no, son claro, trabajos hechos además en el momento, no después, o sea, delante del... Sí, me gusta conectar el viaje con el arte, con una canción, con el momento, con una especie de... bueno, una manera de decir, mira, estoy de viaje, pero no estoy haciendo un viaje como hacen los turistas de ahora, que van todos en grupo a hacer la foto en el mismo sitio. Me gusta un viaje como relax, de sentarme en una cafetería, ver la gente, dibujar, tomármelo con calma, un viaje lento, no estos rollos de un crucero me parece lo peor del mundo, o sea, no me voy a un crucero ni loco. Ese viaje que todo el mundo baja a la vez y luego suben a la vez y te tienes que pelear por no sé, eso me pone de los nervios. Sí, José Luis, tú que eres un paseante, el otro día la directora te encontró sacando una foto de un vaso, si no recuerdo mal, que eres un paseante de este museo, como dices tú, como si fueras casi propietario o copropietario. Que lo soy. Que lo soy. ¿Alguna vez te ha inspirado algún poema dentro de este arte? O el conjunto de estar aquí, o sea, ¿tienes algo que nos puedas decir sobre cómo te inspira? A mí lo que me inspira los cuadros, el museo, son muchas novelas. Yo no escribo, soy un lector de novelas, pero me gusta mucho fantasear y cada cuadro me gusta la novela que tiene detrás. Hay uno que yo veo siempre, que no creo que se haya fijado nadie en él más que yo, aunque es muy aparatoso y muy grande, que me fascinó la primera vez que lo vi, y cuando vi en la cartela que estaba procedente de la Junta de Incautación y todas esas cosas, quedé, pero bueno, incautación, ¿quién incautó un cuadro que es un retrato de Fernando VII y la reina María Cristina, de un pintor que no sabía quién era, luego lo vi, Luis de la Cruz y Ríos, que fue pintor de cámara de Fernando VII? Es un retrato, a mí me gusta muchísimo, porque el rey va vestido de burgués, con el sombrero de copa, como si fuera un ilusionista, y lleva colgando del cinturón una pequeña llave que me parece algo mágico, y siempre he soñado que abría esta llave, que llevaba allí. Y luego él todo elegante, naturalmente pintor de cámara, no parece tan avieso como ha pasado a la historia, porque todos los seres humanos tenemos distintos aspectos, y a su lado su última mujer. Se casa varias veces, no puede tener hijos o no tiene hijos con ninguna, y por fin lo tiene con esta María Cristina, mucho más joven, que es bajita, pero tiene un peinado y un sombrero inmenso para llegar a su altura. Y está toda elegante. Pero vio ahí este rey tan siniestro y esta mujer, y digo, ¿qué historia la de esta mujer? Esta joven que llega como una ejecutiva hoy de una gran empresa, viene a trabajar a España, hace su trabajo, dice, ahí queda eso, tiene una hija, deja a la hija y se dedica a sus negocios y a formar a sus historias. Nada más llegar, se enamora de un guardia de corps, Fernando Muñoz, tiene su historia, muere el rey. Este cuadro es del 32. El rey parece joven, pero muere al año siguiente, está muy entrado. Y la hija tiene 3 años.
El hermano aspira, tiene que conservar el trono para la hija, cambia las leyes, ¿y qué hace ella tan inteligente? Como todos los conservadores y monárquicos apoyan al hermano, ella manda a formar gobierno con los liberales que están en el exilio, con los izquierdistas, y entonces, gracias a esa disputa dinástica, llega a España, pues Martínez de la Rosa, Mendizábal, toda la revolución liberal viene gracias a eso, a que quiere conservar a su hija. Bueno, saben que toda la historia que tiene, yo la veo y es como un culebrón, porque ella es la reina regente, en lugar de la hija, la que manda y la que hace los negocios con Salamanca, los ferrocarriles, empieza enseguida, es tan avispada como otro jefe del Estado español de cuyo nombre no quiero acordarme. Pues está haciendo esto, pero empieza a quedar embarazada. Es la regente, no puede casarse, no se casa. Y entonces, claro, la reina regente, que cada vez disimulando más los embarazos de tal, pues es un escándalo. La echan, llega a Espartero, se casa, bien. Es una historia, es una novela. Pero aparte de la novela de los dos personajes, eso es fascinante. Esta mujer que luego tuvo negocios con el tráfico de esclavos, que interviene en política, realmente una mujer importante en la historia de España, no simplemente para bien y para mal, no simplemente la consorte de Fernando VII. Pero luego el cuadro, donde incautaron un retrato oficial de un rey de España que ahora llegó aquí. Eso es una historia que me gustaría a mí desvelar, toda esa historia. Pero junto a ese retrato que le veo siempre, y este Fernando VII ya es un amigo mío, acabaré escribiendo la historia del cuadro, me gustaría. Hay otro, a mí me gusta, no soy experto en pintura, ni me gusta ni la pintura pura, ni la poesía pura, me gusta la impura, la que tiene contacto con la realidad, la que me lleva al mundo, la que refleja algo, la pintura figurativa, me gusta, no digo que sea mejor que otra, es la que me identifico más. Otro cuadro que siempre lleva la atención, porque me recuerda el Madrid de Galdós y de la de Bringas, pero no en el aspecto más menesteroso y más barrios bajos, sino el del Teatro Real. Y es un cuadro de Dionisio Fierros. Dionisio Fierros, que es el palco en el Teatro Real, con esas 5 figuras absolutamente fascinantes. En el centro, una mujer que es la belleza de la época, que está puesta como una Madonna ahí en el centro y que está siendo... Vemos a todos los espectadores admirándola. Una amiga la habla, un joven que la corteja, un señor que la corteja aquí. Al otro lado, otra de las amigas que está con él mirando a ver a alguien, está viendo a alguien en el museo, y detrás un señor en la sombra oscura, que será el marido o algo así. 1862, reinado de Isabel II. Es todo lo que reflejó Galdós, las novelas contemporáneas, sobre todo en esta época de la de Bringas, todas estas historias. Y también me recuerda mucho una novela de Manuel Mujica Laínez, El Gran Teatro. La novela pasa toda en el Teatro Colón de Buenos Aires, toda la relación entre esos personajes. Recordé ese cuadro que me gusta mucho porque en una novela reciente, en un libro de investigación de Miguel Barredo, que se llama La cabeza de Goya, cuenta la historia de que cuando se trata de traer los restos de Goya a España, se abre el sepulcro y no tiene cabeza, falta el cráneo. Entonces toda la novela de cómo desapareció. Y parece, lo contó Dionisio Gamallo Fierros, otro personaje fascinante, creo que nieto de Dionisio Fierros, al que conocí, contó en un artículo que fue su tío Dionisio Fierros y otro coleccionista quienes llegaron allí y cortaron la cabeza. Y tiene incluso un óleo que lo firma. Bueno, pues este Dionisio Fierros pues tiene toda esa historia, todas estas cosas que me gusta, y no sé si estoy hablando demasiado. Interrumpe. Ya, sí. Sí, bueno, es entretenido, pero... Sí. Tú puedes interrumpirme cuando hable demasiado. Para eso eres el jefe. Bueno, él ya habló, está muy bien. Ya comentó que José Luis prefiere la pintura figurativa, ya hablará de ella. Y tú también te decantaste en un momento probablemente donde estaba la pintura figurativa mal vista, ¿no? Sí, que había perdido su... Sí, yo acabé la carrera en 99, sí. ¿Y por qué elegiste la pintura figurativa? ¿Y cómo se genera una de estas imágenes? ¿Es todo en tu mente o son fotografías que tú trabajas sobre ellas y las modificas? ¿Cómo se genera? Sí. A ver, yo ya
como con 14 años descubrí ese libro de Hopper, ¿no? Y con Hopper ya fue como una revelación, y luego en Salamanca pues descubres muchos más artistas, en la biblioteca estás con más compañeros también que te inspiran, que te motivan, ¿no? Aprendes mucho de los compañeros. Y no sé, yo ya tenía como una forma de pintar parecida con 16 como ahora. O sea, veo cuadros de antes de la carrera y ya pintaba parecido, o sea, que ya tenía la cosa dentro. O sea, tenía ya esa inquietud de representar la realidad a mi manera, o sea, porque yo no me considero realista, me considero figurativo. O sea, el que quiera hiperrealismo en mi pintura no la encuentra. Es más como atmósferas de sitios y sensaciones, ¿no? Y la idea era, o sea, al acabar la carrera me fui a Roma y me dediqué a pintar todo el rato con una beca, y decidí que claro, que sí, que la pintura era lo que me gustaba. Luego retomé la escultura, a partir de una escultura que se ve por aquí, que es en Pola de Siero, de los huevos pintos, que nos dejaron un huevo gigante para hacer algo con esa escultura, y a mí se me ocurrió poner, o sea, con ese huevo gigante decidí poner una escultura un poco en equilibrio, ¿no? Y era hablando eso de la vida, la muerte, ¿no? Esa relación que tenemos con la vida y la muerte, ¿no? Como que estamos ahí como siempre al filo, ¿no? Y pues, un poco ahí empecé a hacer también esculturas y intercalaba con pintura. O sea, realmente soy dibujante. O sea, yo antes de considerarme pintor, yo me considero dibujante, porque las ideas me vienen primero o sea, las dibujo, las plasmo un poco en los cuadernos, ¿no? Voy pensando qué es lo que quiero contar. Voy haciendo esquemas de cuadernos. Tengo, por ejemplo, este cuaderno es para una ópera que se hizo aquí en Oviedo, que era Werther, y nada, según iba leyendo el libro, pues iba sacando imágenes que me sugería, ¿no? el propio libro. Entonces, intento llevar mi terreno lo que veo. O sea, si voy de viaje, pues ya viajo con mi punto de vista y hago las fotos que casi ya parecen cuadros que podría pintar. Sí, entonces, luego mi problema es seleccionar todo ese material que tengo para una exposición, porque hay tanto. Ahora con el teléfono móvil haces tropecientas fotos en un viaje. Antes viajabas y cuando o sea, yo acabé la carrera, era cámara analógica, hacías un carrete de fotos en cada viaje. Ahora 2.000 fotos, 3.000 fotos, y es una locura. Luego entonces tienes que... lo que toca es seleccionar y decidir qué quiero contar. Esta exposición, hacia dónde quiero dirigir, ¿no? La pintura. Y entonces eso, la figuración es lo que me permite contar esas historias, ¿no? Voy un poco desarrollando temas, eso, los viajes o el paso del tiempo, o la familia, o ciudades, o la naturaleza. Justo cuando la pandemia, en 2020, como no podíamos viajar, se me ocurrió viajar por Asturias y hacer que Asturias pareciera Islandia, porque hay como unas playas así un poco salvajes y esas rocas un poco puntiagudas, extrañas, o el ojo de buey de Peñamea, que está ahí, bueno, que parece una cosa casi onírica. Y entonces busqué esos sitios para luego pintarlos y darles mi punto de vista, ¿no? Que pareciese un poco como algo... Asturias un poco Islandia, islandesa. Bueno, a mí quiere decir, estaba viendo estas imágenes y me gustan mucho esos trampantojos que haces, bueno, llamo trampantojos, no lo son, sí, que coges el cuaderno y lo pones sobre el fondo. Y si uno no mira bien, no sabes si el fondo está tan bien pintado o si lo que pones delante es una fotografía. O sea, dices que no es hiperrealista, pero algunos de estos cuadros lo pareces, porque tu cuaderno y el fondo, porque el fondo es fotográfico, ¿no? Sí, sí. Pues se confunde. Sí, esa es la idea, claro, que haya un poco de misterio. Pero entonces esos que pones eres muy realista, muy hiperrealista. Bueno, en un cuaderno todo queda bien. En un cuadro ya ves los fallos más, y cuanto más grande, más fallos ves. O sea... Bueno, fallos no. Lo que pasa es que eso que tú haces pocos se atreven, que es poner el original
y el cuadro que tú has hecho, los dos a la vez, porque ahí sí que se ven las diferencias. Cuando lo ves solo, sí, eso es muy atrevido y me gusta mucho eso que haces ahí, porque además lo he visto en las redes sociales, Instagram, los pones y es una maravilla, es un regalo. No solo los cuadros están en las imágenes, las exposiciones, los museos, sino que lo vas viendo ahí, esas imágenes sorprendentes, que tú eres muy de imágenes sorprendentes. Es que tenemos la suerte de tener el móvil, bueno, la suerte tenemos y la suerte. Sí, la gente viene para bien y para mal. Y es un juego para mí hacer eso. Sí, pero un momento. El pensamiento muy tópico, algodonoso, que yo me irrita, la gente común, el móvil, qué lata, estamos pescados del móvil, las pantallas, los niños no saben hablar, los amantes no se tocan porque todo lo hacen por el móvil. Bueno, tonterías de periodismo malo que mucha gente. El móvil es un prodigio. Yo cada día cuando salgo con él lo miro y hago algo, realmente me asombro, porque yo soy esta es una cosa buena de las pocas que tengo, que no me acostumbro al milagro. Para mí siempre es milagro. Y entonces, este móvil que tengo yo ahora, naturalmente, nací cuando no en todas las casas había teléfono. Había que solicitar el teléfono y te lo ponían en casa 3 meses después. Llamar por esto, llamar al vecino. Bueno, la pesadilla. Los móviles aparatosos de antes, pues se podía llamar desde el coche y era un aparato con una cosa tal. Y llevar el móvil, que no es un teléfono, es un prodigioso ordenador, superior a todo, que hace miles de cosas maravillosas, pues es un prodigio. Y a mí me permite, pero que digas, hacer algo que antes no hacía, que es, yo soy muy de mirar, de ver las cosas. Con el móvil guardo las miradas. No soy fotógrafo, pero sí soy una persona y el móvil le permite coleccionar las miradas. El aspecto técnico lo hace él, y además con una precisión, de tal manera que yo quiero hacer este detalle, no tengo que hacer solo este detalle, hago más y luego lo recorto y queda perfectamente nítido el detalle. O sea que ahora todos somos un poco artistas visuales gracias al móvil. Naturalmente el que no sabe mirar, pues hace unas fotos horribles con móvil o sin móvil, y se pone él a contraluz, delante de la Torre Catedral se hace una foto que sale ahí un manchón en lo oscuro, la torre. Bueno, pero eso es cada uno, no nos hace mejores, pero nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros. Sí, no, yo tú sin móvil eso, no serías. Cuando hago eso es para jugar, es un juego que hago para divertirme yo y proyectar la diversión. Sí. Es como, somos como niños que jugamos, sí. Eso permite jugar con y guardar la realidad. Esa nube, esa fugacidad, ese esplendor, ese árbol, que lo haces de pronto y lo retienes. Sí. Ese es un prodigio. Yo tengo miles de fotos como a ti te gusta mucho también Paul Auster, ¿no? Sí. Tiene esa película maravillosa creo que es Smoke, donde el fotógrafo todos los días hace la foto en un sitio. Pues yo todas las mañanas vivo al lado de la iglesia de San Julián de los Prados, salgo a las 10, ya termino mi jornada laboral de escribir, y voy a una cafetería, te visto el parque de San Julián de los Prados, y paso al lado de la iglesia. Muchas veces le hago una foto. Que hace el sol, que no hace sol, que es otoño, que es verano, la luz. Nunca te cansas de mirar esos lugares, los árboles. Hay siempre algo que te ha sorprendido siempre. Bueno, yendo a un área más complicada, estos se llaman diálogos del arte. Y el cartel que hicimos para invitar a la gente acababa con 3 versos de José Luis García Martín, que yo creo que me voy a atrever a leerlo entero, el poema, porque en mi opinión... Tienes permiso para destrozarlo. En mi opinión define muy bien lo que puede ser el arte, o por lo menos la actitud artística. Él dice que es el arte según William Sorolla. Le pregunté por qué es esto, pero nunca a ver. Bueno. Digo porque... Calma, es un diálogo, pero no me deja hablar. No. Que una novela, William Saroyan es el escritor que estuvo de moda, que pasa de moda, armenio, en Estados Unidos, que descubrió la vida sencilla, sus novelas, sus cuentos, la gente cotidiana en Estados Unidos, etc. Y tiene un libro que en español se titula Tú estás loco, papá, muy raro, el que pasea con su hijo y va viendo una playa, le enseña a ver las rocas de la playa, esto, lo demás allá, cosas, le está enseñando a mirar, le enseña a mirar. Y uno de esos pasajes, realmente, de un pasaje ahí, saqué este poema casi sacando lo que le decía, entre las cosas que le decía al hijo. O sea, ¿y qué dice? Él el que explica lo que es el arte, aprender a mirar. Lo que dice el poema es una hoja, un botón, algunas piedras sucias de barro o por el mar pulidas, un zapato,
papeles de periódico, una manzana, o flores, o un gusano. También valen corbatas, cortaplumas, vasos, botellas, un balón de rugby, o bien cartas de amor, fotografías, una colilla, un perro, hasta un vecino. Coloca cualquier cosa ante tus ojos, separada del mundo, iluminada como una rara joya, altiva y sola. Y los 3 versos que utilizamos para el cartel. El arte es atención y extrañamiento. Contemplar lo que borra la costumbre como si nunca lo hubieras visto antes. Al final es la teoría de los formalistas rusos, lo que es el arte. Atención, pero hay que mirar. El artista ve algo del mundo, nosotros no vemos. Y luego lo plasma o no lo plasma, o simplemente lo plasma el móvil. ¿Ve? Y extrañamiento, ver a lejanía. Qué raro es cualquier cosa si la miramos, de pronto nos fijamos en ella, como en las columnas de Juan José Millás sobre la extrañeza de cualquier cosa cotidiana. Y luego lo expresamos en literatura, en arte o lo que sea. Y eso es lo que le enseñaba William Saroyan a su hijo, a ver el mundo, el vecino que llega, el cartero, que cualquier cosa es un prodigio, cualquier acontecimiento cotidiano, como el estar hoy aquí entre cuadros hablando de arte. Para mí me parece que es también un prodigio, ¿no? Sí, entonces, habíamos hablado de la pintura tuya figurativa y tú hablaste de que tu poesía quieres que roce, que sea impura, que roce el mundo. Y tienes ahí, precisamente has traído un libro que dice poesía figurativa. La poesía figurativa es un libro que publiqué en 1992 y que fue un libro muy polémico entonces porque entra en el combate, lo mismo que me contó Federico Granell que una vez llegó un cuadro con otros estados geométricos y le dijeron, lo tuyo es muy en fin, un poco de desprecio. Sí, muchos pintores... Muy narrativo, sí, me decía. Narrativo, desprecian la anécdota, el contenido, el costumbrismo, el academicismo, cosas que a mí me gustan mucho. No es lo único que puede ser el arte, pero tampoco hay que excluirlo. Entonces, en aquel momento la poesía era vanguardia, ruptura del lenguaje, iba a decir Olvido García Valdés, etcétera. Bueno, un tipo un tipo de poesía así abrupta, tal, y yo defendía a otros poetas, Miguel Dors, en fin, Luis Sánchez Rosillo, etcétera, de poesía figura. La poesía contaba cosas, hablaba también del mundo, del autor y del mundo. No era un reflejo directo, pero ahí nos identificamos. O sea, que sabemos que la poesía se hace con palabras, pero es algo más que palabras, va más allá. O sea, un libro que todavía alguna gente tiene por ahí metiéndose conmigo y demás. Pero esa poesía que habla del mundo, si me permites que lea un poema. Es un poema que luego diré de qué habla, pero de un tema que yo cuando lo escribí, bueno, habla un personaje en los poemas está en boca de alguien y habla de algo, pero el que habla no es el autor, es un personaje que luego explicaremos y de quién habla. A un estudiante caído en el frente del Este en 1941. No vivió muchos días, pero sí grandes días. Coleccionaba tardes silenciosas, altas noches serenos, sueños de niño que ha crecido de pronto y no sabe qué hacer con tanta vida. Los frutos caen cuando están maduros. Él cayó antes de tiempo, pero a tiempo. Sus vacaciones nunca terminaron. No había cumplido 20 años. Nunca engañó a una mujer, delató a un compañero, cerró las manos con codicia, sospechó que sus padres le mentían, que las palabras más hermosas, patria, Dios, destino, sacrificio, eran solo coartada de canallas. Ya es leve tierra en dura tierra ajena. Ninguna tierra fue dura para él. Donde él estaba, estaba el paraíso. Si le queríais, no lloréis. Sonreíd como él sonreía cuando una bala piadosa le alcanzó. Es un epitafio a un estudiante que va a la guerra, muere en la guerra nada más llegar. Pero lo sorprendente de este poema, que está basado en hechos reales, que saqué muchas de estas palabras de una carta familiar, es que este soldado muerto en el frente del Este en 1941 es un soldado nazi.
y que quien habla en el poema es un compañero suyo, también nazi, pero que vivió hasta el final. Él murió al principio, ilusionado, creyendo en todas aquellas grandes palabras del honor, Dios, la patria, y el que le escribe ya sabe que todo aquello era coartada de canallas. Ha llegado al final, entonces envidia y alegra que muriera en ese momento antes de enterarse de que estaba dando su vida por una causa injusta. ¿Pero qué tiene especial este poema que nadie ha hecho? Bueno, nadie ha hecho. Se ha dado cuenta de que los malos, para uno sean cada uno los malos, los que sean, que si los de Irán, que si los de Israel, que si los de... En todas partes hay gente inocente, jóvenes que van a luchar porque los llevan a ellos y que mueren, y gente que tiene hijos y familia, etc. Y no podemos llorar solo a los muertos de un lado y no a los del otro, los de las ciudades alemanas bombardeadas y destruidas inútilmente al final de la guerra, por mucho que rechacemos la ideología. O sea, ver la humanidad en cualquier lado, yo creo que no es frecuente, o a mí me emociona este poema, porque lo leí esas palabras, que yo antes de tiempo, pero a tiempo, en una carta de un soldado, unas cartas familiares que están publicadas en un libro. Y el final, como siempre hago literatura, ese sonreír, como él sonreía cuando una bala piadosa le alcanzó, es una variante de un epitafio a la guerra de Rudyard Kipling. Kipling, en la Primera Guerra Mundial, perdió a su hijo, que ya cuando tenía 18 y 19 años, más o menos como este joven, en la guerra. Y en un epitafio, un soldado se alegra en el epitafio de que este soldado murió cuando estaba contando un chiste sonriendo. Le alcanzó la bala y murió sonriendo. Y la bala la llama piadosa, porque le evitó todos los sufrimientos, las trincheras, la mutilación, todo lo que vendría después. ¿Cómo harías tú un cuadro que reflejara eso? A ver, yo hice una exposición en Llamazares hace unos años que tenía mucho que ver con eso, con una historia de una familia alemana de los años 30, a partir de un álbum de fotos que me encontré en París, que solo traía fechas y números, y muy parecido a este que traigo, que este es de otra familia romana, y aquel era Alemania, años 30, y yo lo imaginé algo muy bucólico. Los llevé a un sitio en la naturaleza, con animales, y lo dejaba todo muy abierto. Un poco... Sabías que estaba pasando algo extraño, porque era entre guerras y estaba todo eso por ahí ya turbulento, ¿no? el ambiente, pero ellos, al estar en la naturaleza, en mi historia, que yo lo haría así, o sea, lo pondría como todo campestre, bucólico, idílico, pero con un punto de repente de una calavera o un pájaro ahí que vuela, que no se sabe qué pasa, que un cuervo. Hay una película sobre eso, ¿no? ¿Cómo se llama la película esta? Que son una familia, el campo de no se ve nunca el campo de concentración, no se ve nada y todos son felices allí. La zona de interés, es un poco eso. No la vi, pero sí, es que... Yo intenté eso, que en esa exposición cada uno saliera de la exposición con su visión de qué bando estaban, qué pasaría allí, no se sabe nada. O sea, que abierto. Me gusta que la gente... es que dejar las cosas ya tan claras de eso, buenos, malos, no me convence. Bueno, es que los niños son siempre buenos, sean de cualquier país en el que estén. Y los jóvenes, en buena medida, si no los adoctrinan, y los malos son los que los mandan al matadero. Sí. Esa afición tuya a contar historias se cristaliza, tiene el esplendor máximo en tu afición a buscar álbumes en los rastros, sí, y contar a través de esos álbumes la historia de esa familia e inventarla. ¿Nos puedes contar un poco cómo es eso? A ver, pues eso fue eso. Empezó en París, en un viaje, y la verdad es que fue como... Compré el álbum porque me llamó y de repente vi como una historia detrás de esa caligrafía, porque no había ninguna imagen en el álbum. O sea, entonces te daba mucho que pensar. Y a partir de ahí eso, hice la exposición, empecé haciendo las tintachinas pequeñitas, de ahí sacaba los cuadros, que este es uno de ellos. Combinaba varias familias, realmente no era una familia. Lo que yo voy comprando fotos en los mercadillos porque me llama esa foto, tiene algo
que yo pintaría, porque la veo que tiene algo especial. Y también me gusta la sensación de tener yo esa foto, no está en internet, no está en... O sea, es un poco mi foto de una familia que me invento, ¿no? Que no es mi familia, pero ya le coges cariño, les ves las personalidades a los personajes, les pones nombre, les pones ya, no sé, y los ves crecer. Entonces también un poco es el paso del tiempo, la familia, cosas que no se pueden contar con otro tipo de cuadros. Con esta historia del álbum, mucha gente pensaba que el álbum era de verdad, que era con las fotos de verdad. Y yo, no, son tintas chinas que yo hago inventándome cosas y completando con lo que yo encuentro. O sea, no sé, hice este de Alemania y ahora después hice otro en Madrid, que en Galería Utopia Parkway, que era de una familia italiana que son, bueno, La vida imaginada, Giulio y Luciano. Eso sí que tenían los nombres y algunas fotos, ese álbum. Entonces, bueno, de ahí fue más fácil sacar más la historia, ¿no? Poder recrearme más en esos niños, que en ese álbum la gracia era que los dos niños eran de un año de diferencia, pero luego estaban a la misma altura y parecían un poco gemelos. Y me gustaba esa idea también dual, de un niño más retraído y otro más expansivo, ¿no? Y jugar un poco con esas imágenes y llevarlos a sitios que ellos no habían visitado, porque los llevé a Nápoles, los llevé a visitar el Eur, que estaba en construcción, que seguramente no existía, o sea, ellos no fueron a verlo, pero yo dije que vayan a las obras del Eur, que estaba por ahí el edificio cubo, el Coliseo Cuadrado, que se llama. ¿Y nunca has pensado hacer una novela gráfica? Porque tú lo que haces es un poco novela gráfica, con esas historias, esas viñetas, sí, una historia, novela gráfica. Aparte sí, que luego alguna viñeta hagas cuadro. Hay que conseguir una historia que me motive para hacerlo, ¿sabes? No, esa historia, tú la inventas y la cuentas. Ya, pero la historia es lo difícil, o sea... Bueno, pues... Que cada uno se la cuente, ¿no? A mí me gusta mucho el cine y cuando una película es tan etérea que no te dice nada, me quedo como... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, si yo hago una novela y una novela gráfica que también queda ahí tan etérea, en una exposición me parece que puedes jugar más a eso, ¿no? A dejar las cosas como muchos flecos abiertos, pero no quieres que la novela sea etérea, ¿por qué no pides ayuda a un guionista? Ya. Lo haces como Almodóvar, que lo hace el todo y así le queda. Pide ayuda a un guionista, por ejemplo, a mí. Claro. Sí. Podemos hacer un equipo, sí. Soy un guionista barato. Pues yo me apunto a la idea, ¿eh? La verdad es que a mí me gustaría mucho tener muchas cosas en común, alguna historia, y hoy se me ocurre otra idea hacer. Deberíamos ir a la Bienal de Venecia y hacer un cómic contando, aventuras contando la Bienal de Venecia. Escribo las viñetas, tú las dibujas de un sitio o de otro, y una historia de alguien que pasa por allí, le ocurre algo, en fin, una cosa bonita, ¿no? Sí. Me parece genial porque hay mucho para reírse un poco del arte, porque hay que también reírse del arte, de verdad. Que es bueno, reírse serio, no, reírse... Que hay que también ver que hay humor, ¿no? Que no todo es a la tremenda, ¿eh? Pero yo me río muchas veces con obras de arte. Yo creo que fue en el 17, en una Bienal de Venecia, vi una exposición, la más maravillosa que he visto, y quedé fascinado sobre lo que es el arte, cómo quería ser yo. Yo quería ser como Damien Hirst, el del tiburón en formol o cosas así. Sí. Pero cuando yo fui allí, había hecho una exposición que era Tesoros del naufragio del innombrable. Esos tesoros del naufragio, el innombrable, se había inventado, y ahí se me parece a mí, toda una historia de un galeón cargado de obras de arte, que venía de obras de arte griega, romana, que se había hundido en el Mediterráneo, y se había rescatado ahora. Y había, antes de la exposición, un vídeo del rescate. Bajaban los buzos, sacaban las casas de las obras, todo eso. Y esas obras eran 200 obras de arte. Llenaba el Palacio Grassi y la Ponta de la Dogana, que eso no lo ha hecho nadie, estas obras. ¿Y cómo eran esas obras? Eran absolutamente fascinantes. Mármol, bronce, de oro, turquesa, o sea, cada una de ellas, el material. Y eran clásicas, pero con un toque raro, de pronto encontrabas algo extraño, en fin,
Yo recuerdo el diablo con un cuenco en el patio de Horacio Grassi, una escultura inmensa que no son de estar ahora, porque era... Digo, yo quería ser este Hirst. Tengo la idea. Y luego tengo un equipo de 20, 30 maravillosos escultores, pintores que trabajan para mí. Yo les digo lo que tienen que hacer, les digo el diseño, la obra, tal, y ellos la realizan. Claro, para hacer eso hace falta haber hecho un tiburón con formol y haber ganado millones y millones de euros. Pero, y luego cada una se vendía y con su nombre. Pero lo que estaba claro es que no lo había hecho él, pero lo había hecho, porque esa idea solo lo podía hacer él. Llenar 2 sitios con 200 obras, eso sería prodigioso. No, es una maravilla eso. Si no fuera Daniel Gran, si no fuera, quería ser tú, pero también quería ser Damien Hirst. Sí. Eso sí que me gustaría ser. A ver, por la pasta mejor, sobre todo. No, la pasta me da igual. Lo que importa es el tener capacidad de mandar, de hacer realidad tus deseos. Sí. No, yo trabajo en el estudio horas y horas y me cuesta sacar un cuadro adelante, porque claro, para hacer una exposición te tienes que poner un año antes y darle, que luego encima van saliendo cosas por el medio. Hiciste un libro con César Iglesias, ilustrando también, El beso, un poema suyo. Lo tengo por aquí, sí, aquí está. ¿Ese cuál es? El de César. No. El del grabado, beso. Un beso. Sí, ese lo tengo en la mochila también. En la Piazza del Popolo. Sí. Que él escribió un poema y que lo editó Trea, ¿no? Sí, era un cuadro que yo hice en Roma en el 2000 de unos amigos míos dándose un beso en la Piazza del Popolo, y entonces les rodeaba y el beso era de 360 grados, ¿no? Un poco película todo. Y pinté 6 cuadros de 120 por 60 cada uno y viniste al estudio y César Iglesias, creo que está por aquí. Que está por ahí, le inspiró un poema y bueno, estuvimos trabajando en una edición gráfica con una en litografía, que quedó bastante potente, con Trea, lo editó Trea. Maravilloso, sí. Bueno, pues el siguiente, la novela gráfica que yo haré. Yo me apunto, sí. Bueno, vamos a ir.